Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de tu canal, Diego Andrés Ajedrez. Hoy, nuevamente de la mano de la zona del rey, seguimos profundizando un poco acerca de la defensa francesa, pero ya no de la variante del avance que lo puedes encontrar en videos anteriores. Hoy vamos a compartir contigo otra famosa variante contra la francesa, que es la variante Tarrasch. ¡Comencemos! La variante Tarrasch, esta variante que ha sido practicada por conocidos maestros de ajedrez, tales como Steinert, Capablanca, Alekhine e incluso el gran Anatoly Karpov. Esta variante Tarrasch se plantea luego de las jugadas E4, E6, D4, D5, defensa francesa y caballo BD2. Jugada que yo sé, a primera vista puede parecerte un poco rara, dado que si de desarrollar el caballo y defender el peón de E4 se trata, mejor parece ser que el caballo se desarrolle en la casilla C3. Y en parte tienes razón, pero sucede que en esta defensa, caballo BD2, recuerda la variante o defensa Tarrasch, si en caso las negras defienden, o bueno, las blancas defienden su peón con caballo C3, las negras cuentan con la respuesta alfil B4, conocido como la variante Winawer o Winauer. ¿Cuál es la incomodidad que genera esta variante sobre las blancas? Pues el posible y casi seguro cambio en la casilla C3, lo que va a ocasionar que la estructura de peones se debilite un poco, aparezca una estructura de peones doblados, que en muchos casos puede ser incómodo para el bando de las blancas. En cambio, con la variante Tarrasch, la defensa del peón de E4 está asegurada sin que se lleve a cabo esa clavada incómoda que vimos con el caballo en C3. Además, y esto también es algo importante dentro de esta variante Tarrasch, queda abierta la posibilidad de jugar peoncito C3, jugada importantísima en esta defensa, dada la cadena de peones que en muchos casos se va a desarrollar y que tú la vas a ver en unos segundos y va a ser similar a la variante del avance. Pero bueno, como siempre te he comentado, con muchas variantes del ajedrez, no todo es color de rosa. Esta variante también tiene su lado negativo, y es que el alfil de casillas negras, que lo podemos ver acá, queda bloqueado. Lo mismo que la labor defensiva de la dama sobre el peoncito de D4. Entonces, tiene algunas incomodidades, algunas debilidades, quizá o puntos en contra de esta variante denominada variante Tarrasch, sí es cierto, pero a pesar de estos aspectos negativos, los aspectos positivos son razón suficiente para poder jugarla. Recuerda que los aspectos positivos son dos: el caballo que evita una posible clavada, y lo segundo, que deja abierto la jugada peón C3, que refuerza esa cadena de peones muy conocido y muy común dentro de la defensa francesa. Ahora, antes de continuar profundizando en esta variante denominada de defensa Tarrasch, vale comentarte un dato curioso. No se te ocurra, y mucha atención con esto, no se te ocurra defender el peón D4 a través de peón F3. No, no, no. Este movimiento sería un gravísimo error. Mover el Facu tan pronto te va a traer y te va a hacer caer en una rápida desventaja. ¿Cómo? Muy sencillo. Luego de D por E4, F por E4, dama H4, tu situación es muy delicada. Las negras te van a ganar un peoncito por ahí y su posición es ligeramente mejor que la tuya. Por eso, no vayas a defender el peón de 4 con F3 y quédate o con caballo C3 o con caballo D2. Pero hoy veamos la variante o defensa Tarrasch. Habiendo aclarado este puntito del peoncito F3, vamos a volver a esta línea. Caballo BD2, variante Tarrasch. Luego de este desarrollo de caballo, las ideas de las negras van a ser muy similares a las que hemos visto en la sesión denominada Introducción a la Defensa Francesa. Muy similares. Van a desarrollar sus piezas, ya sea el caballo, sean los peones, la dama o los alfiles, apuntando ¿a dónde? A la cadena de peones blancos. En esa cadena que, aunque aún no se ha formado, en unos momentos se va a formar y la vas a reconocer. Negras juegan caballo y F6,
Y bueno, una vez que el caballo se ha desarrollado, ahora es la oportunidad para formar la famosa cadena de peones. ¿Con qué jugada? Exacto, tú ya la sabes, la tienes muy bien impregnada en tu memoria. Peón E5, el caballo tiene que retirarse. ¿A dónde? Pues a D7. Y luego de caballo G D7, fíjate que este alfil está un poco incómodo, está muy bloqueado. Te comento brevemente que hay algunas líneas en donde este alfil de C8 va a tratar de cambiarse por el alfil bueno de las blancas a través de repente de B6 o A7. Luego de caballo FD7 es nuestro turno y nos ponemos en una posición sumamente sólida después de jugar peón C3. Y listo, la famosa cadena de peones en la francesa ya está formada. Ahora, ¿qué van a hacer las negras? Pues lo que te comenté hace un par de minutos, atacarla. Y pueden atacarla de dos formas. Una es a través del ataque lateral, presionando sobre la base de la cadena de peones, que recuerda que es de 4, y la otra es el ataque frontal, presionando sobre la cabeza de la cadena de peones a través de F6 y presionando sobre E5. Las negras en esta variante que estamos viendo, que es la variante Tarrasch, pues aplican ambas. Comienzan primero con C5, presionando sobre la base, y luego van a continuar con F6. Ahora, luego de la jugada peón C5, nosotros podríamos continuar con un movimiento muy natural, como lo es caballo F3, reforzando la defensa del peón de D4, que es totalmente válido jugar este movimiento. Pero vamos a escoger por sobre en este video, la jugada alfil de 3. ¿Por qué? Sucede que, como te comenté hace unos momentos, este caballito blanco de D2 pues no está muy bien ubicado. Te mencioné que no está en su mejor casilla, además que bloquea el desarrollo o la defensa que puede generar o brindar la dama sobre la casilla de 4. Dado que este caballo entonces no está muy bien ubicado, hay que buscarle, hay que tratar de que en algún momento migre, salga de esta casilla y se ubique en una mejor. ¿Qué casilla podría ser mejor para este caballito de D2? Exacto, la casilla F3. Esta casilla podría ser la casilla ideal para este caballo de D2 que está mal ubicado. Por ello, retardamos el desarrollo del caballo del flanco de rey y, en base a lo que jueguen las negras, vamos a tomar una decisión. Por ejemplo, te voy contando, si las negras continuaran en estos momentos con dama B6, presionando sobre nuestro peoncito de D4, ahora sí podríamos contestar caballo F3. Caballo D2, F3. Con lo que hemos logrado reubicar nuestro caballito y llegamos a una posición mucho más favorable. Por eso es que yo te recomiendo que, aunque caballo F3 es totalmente válida, vamos a priorizar el movimiento alfil de 3, dejando ahí pendiente el desarrollo del caballo del flanco de rey. ¿Cómo continúan las negras en este ejemplo que te voy a mostrar en esta variante? Continúan con caballo C6, presionando sobre los peones centrales, sobre la cadena de peones, como bien te mencioné, y luego de este movimiento viene otro momento decisivo. Hay que desarrollar nuestro caballo del flanco de rey. Pero ¿a dónde lo podríamos desarrollar? Te cuento algo. Si lo desarrollamos a F3, este desarrollo de caballo a la casilla F3 podría funcionar siempre y cuando las negras continúen con F6. Siempre y cuando las negras decidan atacarme por la parte frontal, este desarrollo de caballo sería bueno, porque luego de E por F6, caballo por F6, para que este caballo se libere y el alfil pueda desarrollarse, nuestro caballo podría ir en algún momento a G5 y tendríamos un buen ataque siendo blancas. Pero eso siempre y cuando las negras jueguen peoncito a la casilla F6. Pero en cambio, si las negras no realizan esta jugada, peón F6, es muy posible que el caballo de F3 quede en esta casilla y nuestro caballo de D2 no logre mejorar en ningún momento su ubicación. Y no te olvides, yo quiero que ese caballo de D2 mejore su ubicación. Por eso, aunque caballo F3 es una jugada válida, en estos momentos ligeramente mejores caballo E2, dejando libre la casilla F3 para nuestro caballo de D2 y también
dejando abierta la posibilidad del avance de nuestro peón a F4. Ese avance es importante y ahí tienes claro el por qué no desarrollamos el caballo F3, sino lo movemos a la casilla E2. Muy bien, ahora, esta posición después de caballo E2 es muy delicada y es importante tener muy claro las ideas de contrajuego que pueden tener las negras en base al orden de jugadas que se realice. En esta posición sí o sí se van a dar las siguientes jugadas. Te lo comento rápidamente. Peón F6, dama B6 o, por ejemplo, C por D4. Son jugadas muy naturales porque van con el plan de las negras. Y en algunos casos se van a anteponer una después de otra en orden diferente. Aunque no podemos abarcar todas las ideas de ataque que se pueden dar, me centraré en dos casos para que los tengas presentes, dos casos sumamente rápidos. El primero, ¿qué pasaría si en esta posición las negras juegan C por D4? Pues es necesario jugar C por D4, no podemos jugar caballo por D4 porque cae nuestro peoncito D5, se queda ahí indefenso. Luego de C por D4, peón F6, mucho cuidado acá. No debemos defender el peón con la jugada F4, sino simplemente jugar E por F6, caballo por F6 y caballo F3, mejorando de esa manera la ubicación de nuestro caballo. Después de caballo F3, las negras pueden jugar alfil D6, enroque corto y tenemos una posición sólida. Ahora, para que no quede la pregunta en el aire, tú me dirás, pero ¿por qué no puedo después de F6 jugar F4 y defender mi peón? Te cuento por qué. Porque en primer lugar, cuando se mueve el peón a F6 y tú juegas peón F4, hay dos puntos que van a quedar débiles y con los que debes tener mucho cuidado. El primero es que tu peón de D4 ya no está muy bien defendido, ya no tiene el peón de C3 de apoyo. Y el segundo es que esta diagonal queda libre y recuerda que un ingreso de la dama a H4 dándote jaque es válido y puede pasar. Si jugamos peón F4, las negras van a jugar F por E5, F por E5 y viene un sacrificio muy bonito. Puede venir caballo por D4 y nuestra posición se pone ya un poco delicada. La otra alternativa que yo quiero mencionarte es que en vez de que te jueguen de manera directa peón por peón, te jueguen peón F6. ¿Qué pasa en este caso? Si nos juegan peón F6 antes de jugarse por D4, ahora sí podemos defender nuestro peón de manera directa con F4, porque si ahora las negras juegan C por D4, ya no estamos forzados a jugarse por D4. No, no, no. Podemos jugar de frente caballo por D4, porque ahora sí nuestro peón D5 está defendido. Y contamos, si es que las negras se aventuran en algún momento a capturarme, contamos con la poderosísima dama H5 jaque, un tiempo importante para pasar nosotros a la iniciativa. Y eso fue la defensa Tarrasch, o bueno, la variante Tarrasch contra la defensa francesa. Espero que te haya gustado, es muy amplia en realidad, hemos tratado de compartirte los puntos más importantes. Si te ha gustado, compártelo con tus compañeros, dale me gusta al video, activa la campanita y ya nos estaremos viendo en otros videos de esta defensa francesa que están llegando a tu hogar. Gracias a Diego Andrés Ajedrez y también al apoyo de La Zona del Rey. ¡Nos vemos! ¡Chao!